Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad, pregunta, 2 puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta 2 puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no lo habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Juan García, con un total de 201 me gustas, que dice así: Hola Gold, hola Juan García, y ahora pregunta, ¿crees que Sanji pueda cocinar una Akuma no Mi de manera que no tenga mal sabor? Esta es una muy buena pregunta para un SBS, para que el propio Oda la responda. Yo diría que no, porque parece ser que el sabor de las Akuma no Mi es tan desagradable que aunque el mejor cocinero del mundo las cocine añadiéndole, no sé, especias o lo que sea, juntándolo junto a otros sabores, lo malo es tan fuerte que no hay ni un solo sabor bueno que pudiese contrastar ese sabor tan malo. Por lo tanto, yo creo que sí o sí comer una Akuma no Mi siempre va a ser algo desagradable. Que además está allí un poco parte la gracia, ¿no? De consumir una Akuma no Mi, más allá del no poder nadar y de que te dé esa habilidad tan buena que sea asquerosa consumirla. Roderick Tejeda pregunta: Gold, ¿crees que las ruinas de la isla Rusukaina, donde Luffy entrenó durante el time skip, tendrán cierta relevancia para el final de la historia de One Piece? Ya que cuando Rayleigh le mostró el lugar, este dijo que dichas ruinas pertenecían a un reino antiguo que desapareció por un extraño fenómeno. Saludos, saludos para ti también, Roderick. Y bueno, yo realmente lo que recuerdo es que Rayleigh dijo que ese reino desapareció porque los animales eran muchísimo más fuertes que los humanos que vivían en dicho lugar y no pudieron sobrevivir, por decirlo de alguna manera, mostrándonos de esta manera que era un lugar muy bueno en el que Luffy entrenase. Así que yo creo que únicamente esa frase que dijo Rayleigh era para enfatizar el duro entrenamiento que llevó a cabo Luffy, más que el que vaya a tener algún tipo de relevancia en la historia principal de One Piece. Que oye, ojalá, porque a mí siempre me encanta que Oda conecte una cosa que nos deja caer con algo muy importante, ¿no? Pero en este caso dudo que lo sea. Di Flamingo pregunta: ¿cuál crees que sea la fuerza del que fue almirante de flota Kong, el almirante de flota antes que Sengoku? ¿Luchará en la guerra final? Esta es una pregunta bastante complicada de responder porque, claro, sabemos que fue almirante de flota mientras que Sengoku fue almirante. Es decir, bueno, de base sabemos que por haber sido almirante de flota, nivel almirante mínimo ha tenido. Pero claro, tuvo un puesto por encima de Sengoku y de Garp, aunque bueno, de Garp tampoco hay que contarle mucho porque era él quien no quería ascender cuando estos estaban peleando contra Roger. Es decir, cuando probablemente el nivel de los almirantes fuese el más alto en toda la historia, al menos por lo que conocemos hasta ahora. Por lo tanto, quizás se puede intuir o se podría imaginar que Kong, por tener un puesto superior, era más fuerte tanto que Garp como que Sengoku. Por la lógica de tener un puesto superior sí que debería de serlo, pero claro, quizás los que venían, la generación que venía por detrás de él, eran más fuertes que él. Es decir, simplemente él obtuvo el puesto de almirante de flota por la experiencia que llevaba dentro de la marina, pero no porque fuese más fuerte que los almirantes, porque es que además quizás Sengoku comenzó a ser almirante cuando Kong aceptó su puesto de almirante de flota. Por lo tanto, en ese aspecto es muy difícil medir cuál es exactamente su fuerza. Parece que ni Sengoku ni Garp le han llegado a temer nunca o a respetar en exceso. Por lo tanto, yo sí que diría que su nivel debe de ser parecido. No creo que esté muy por encima, pero diría que tampoco creo que esté muy por debajo. Y como a día de hoy tiene el puesto de comandante en jefe del gobierno mundial, es decir, una de las personas que más cosas controlan, que controla la marina al completo, los Shichibukais cuando existían, los Cyberport, etcétera, pues intuyo que aunque ya sea muy viejo, sí que tiene que seguir siendo fuerte por lo que digo, por el puesto que ostenta. Así que yo intuyo que ahora mismo sí que debe de ser de los marines más fuertes.
a la altura de Akainu, diría yo que está, quizás un poco más, es que es eso, es como por lo que he explicado, es muy difícil llegar a medir bien su nivel, más aún cuando es que no le hemos visto pelear ni una sola vez. Y hombre, yo espero que sí, que luche en la guerra final, es decir, fuerte 100% seguro que es por haber sido almirante en algún punto de la historia, y en la guerra final van a poner contra las cuerdas al gobierno mundial y a la marina, por lo tanto, todo el potencial de lucha de guerra militar que tenga el gobierno mundial tiene que ponerlo a su disposición, así que yo espero que sí, que Kong pelee en esa guerra. Ariel García 11G pregunta: si Luffy y la Alianza logran salir de Wano tras haber derrotado a los dos Yonkos, ¿quién crees que ocupe el otro lugar aparte de Luffy? ¿Kid o Law? Y también, ¿qué piensas sobre el final de Wano? ¿Cómo sería? ¿Un cierre de un arco y comenzar con el arco final con la noticia de Sabo y arrancar en New Marineford con todos los personajes agregados a la trama para la Gran Guerra, o sería un mini arco aparte? En cuanto a la primera pregunta, yo creo que es que aunque tanto Kaido como Big Mom sean derrotados o lleguen incluso a morir en este arco de Wano, no va a haber nuevos Yonkos, es decir, queda muy poco para que Luffy se convierta en el rey de los piratas, y los Yonkos, digamos que se supone, o en teoría parece ser, que es lo sustituto a la existencia de un rey de los piratas, porque son los emperadores del mar, es decir, los que reinan sobre el mar. Pero es que si hay un rey de los piratas, es mejor que reine él, y como Luffy se va a convertir pronto en el rey de los piratas una vez termine el arco de Wano, entonces yo no le veo mucho sentido a que existan nuevos Yonkos, sobre todo cuando es que Luffy se va a cargar a otro Yonko más justo antes o después, pero probablemente antes de convertirse en el rey de los piratas. Por lo tanto, no creo ni que ni Kid ni Law vayan a convertirse en Yonko, y de hecho creo que a Luffy le dieron el título del quinto emperador porque Oda tampoco le va a dar el título de Yonko como tal. Quiso ponerle a la altura de los emperadores, aunque de manera un poco fake se podría decir, pero lo suficientemente importante como para dar esa impresión, para no darle el título de Yonko, porque es que inmediatamente después le daría el del rey de los piratas. Y en cuanto a lo del arco final, por mucho que, bueno, no recuerdo muy bien si fue Oda quien lo dijo hace poco o si se mencionó en una One Piece Magazine que después del arco de Wano íbamos a entrar en la saga final de One Piece. Yo no creo que eso implique que directamente se vaya a ir a la guerra y luego Laugh Tale y se acabó One Piece. Es decir, las sagas de One Piece, que no los arcos, las sagas son muy largas. Las sagas de, vamos, la saga de la guerra en la cumbre incluye, creo que era el arco del archipiélago Shabondi, el de Amazon Lily, el de Impel Down y el de Marineford. Es decir, incluyen 4 arcos y 2 de ellos no están tan relacionados con Marineford como tal. Por lo tanto, yo intuyo que una vez termine el arco de Wano, yo es que de verdad creo que va a haber arco del BAF, porque si tan solo se nos hubiese mencionado una vez al principio de la serie y un poco por encima, como quizás fue en Little Garden con el tema de Usopp y Dory Broggy, vale, te puedo llegar a creer que no llegásemos a ver el buff en el futuro, pero es que joder, Oda nos ha estado recordando continuamente el tema de los gigantes una y otra vez en la historia de One Piece, y de hecho es que lo hizo hace poco en Whole Cake con todo el tema de Big Mom y que el ejército más poderoso del mundo es el de los gigantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto es que yo creo que es casi obligatorio que pasemos por el buff. Por lo tanto eso, yo creo que sí que vamos a ir al arco del buff, que van a ocurrir unos mini arcos más, no sé, llegar a por el último Road Poneglyph, enfrentarse a los piratas de Kurohige, Laugh Tale y luego ya pelear contra el gobierno mundial. Lo que sí creo es que una vez termine Wano, o bueno, quién sabe, igual incluso antes, entre un acto y otro arco, y acto del arco de Wano, sí que se nos va a ir metiendo cosas para ir preparando el camino hacia la guerra final, como Oda ya hizo en la primera parte de One Piece en el paraíso con Marineford, con la pelea entre Ace y Kurohige. Creo que ese tipo de cosas sí que las iremos viendo, pero la guerra final, vamos, no creo que la vayamos a ver poquito después de Wano, que va a pasar un par de años mínimo y unos cuantos eventos para que lleguemos a ese punto.
Fierrum dice así: hola Golf, hola Fierrum, ¿cómo estás? Pues bastante bien, no sé muy bien por qué, pero me siento muy motivado, pero bueno, no me voy a quejar tampoco. Y ahora pregunta: ¿qué papel crees que tomará Duffy en lo que queda de serie? ¿Crees que algún tenrubito o una especie de abogado de los nobles mundiales vaya a Impel Down para obligar a Magellan a sacar a Duffy? En lo personal creo que Duffy sigue siendo quien es, y viniendo de donde viene no debería de quedarse encarcelado toda la serie sin hacer nada más. Algo tendrá que decir o hacer después de Wano, ¿no crees? Al fin y al cabo, sin contar a Ballet, es el personaje con recompensa más alta y creo que más peligroso que han encerrado en Impel Down. Un saludo y me encantan tus vídeos. Pues un saludo para ti también, Fierrum, y me alegro que te gusten tanto mis vídeos. Y bueno, un pequeño detalle: tanto Jinbe como Ace, cuando fueron encarcelados en Impel Down, tenían una mayor recompensa que la que tenía Doflamingo. Claro, también la de Doflamingo fue congelada durante muchísimo tiempo. En el caso de que no lo hubiese sido, probablemente sí que hubiese sido una recompensa más alta que la suya, pero como lo fue, tanto la de Jinbe como la de Ace sí que eran unas recompensas mayores. E igualmente, si hablamos de fuerza, yo sí que diría que tanto Ace como Jinbe serían más peligrosos que él. Si hablamos de otras cosas, como por la información que tiene con respecto al gobierno mundial y las manipulaciones que puede llevar a cabo, evidentemente aquí Doflamingo sí que sería muchísimo más peligroso. Pero en cuanto a fuerza se refiere, yo creo que tanto Jinbe como Ace sí que serían un mayor peligro. Aunque bueno, por suerte justo profundizaré en ello, aunque sea una opinión bastante impopular, creo yo, en la siguiente pregunta, que da la casualidad de que me pregunta un poco sobre este tema. En cuanto a tu pregunta principal, yo definitivamente sí que creo que Doflamingo va a seguir teniendo un papel importante en la obra, en One Piece, en lo que queda de historia. Evidentemente no tanto como el que tuvo en Dressrosa, pero sí que creo que va a hacer algo bastante relevante. Joder, me he hecho un lío ahí impresionante. Independientemente de cómo acabe saliendo de la cárcel de Impel Down, si le liberan los revolucionarios, si se acaba montando un motín y aprovecha para huir, o si el gobierno mundial le saca, da igual a favor de qué bando también pelee en la guerra final, creo que él lo que va a hacer va a ser desinteresarse un poco de la guerra como tal e ir a Mariejoa por los tenrubitos para matarles, para vengarse por no haberles dejado volver a entrar cuando su padre se lo pidió. Creo que ese va a ser el papel principal de Doflamingo, porque es que además de esta manera Oda también se quita encima un peso bastante gordo, como lo sería la situación de los tenrubitos una vez el gobierno mundial actual fuese derrumbado y se crease uno nuevo, probablemente formado por revolucionarios. Yo preferiría que no muriesen y ver qué harían los revolucionarios con ellos, sería un aspecto muy interesante de conocer, pero creo que es más posible que Doflamingo los mate en busca de venganza y así Oda se ahorre complicarse un poquito la vida. Matías Aguirre dice así: hola Golf, hola Matías, y ahora pregunta: ¿crees que si Ace no hubiera muerto en Marineford, actualmente sería casi tan fuerte o incluso más poderoso que Luffy? ¿A qué enemigos crees que hubiera podido derrotar actualmente? Saludos desde Argentina, saludos desde España, Matías. Y bueno, el hipotético caso que propones es muy difícil poder darle una respuesta, porque al fin y al cabo tiene demasiadas variantes, tiene demasiadas posibilidades, porque vale, sí, Ace no murió en Marineford, pero ¿qué pasó con Shirohige? ¿Murió o no murió? En el caso de que hubiese muerto, Ace hubiese querido convertirse en el rey de los piratas y por lo tanto si hubiese aspirado a convertirse más fuerte, o por la depresión, por sentirse mal, se retiró de la piratería, se hubiese retirado de la piratería y por lo tanto no hubiese tenido esa convicción de querer convertirse más fuerte. Y si Shirohige se hubiese mantenido vivo, pues un poco más de lo mismo. Querría continuar intentando convertirse en el rey de los piratas y por lo tanto hoy sí que se hubiese vuelto más fuerte para hacer más fuertes a los piratas de Shirohige, o quizás viendo que ya estaba muy mayor y muy enfermo, digamos que se relajaron un poco como banda pirata. Por eso mismo es que te digo que es muy difícil poder responder un poco en condiciones a la pregunta que tú haces, pero bueno, al menos se puede responder cuál sería el nivel mínimo al que hubiese llegado, y yo creo que sería un nivel un poquito inferior al de Luffy, nivel comandante de un Yonko, entre los débiles y los medios, más o menos. Al fin y al cabo tenemos que recordar que cuando murió
Hombre, pues era el comandante de un Yonko. Es cierto que de Shirohige, y sabemos que la tripulación de Shirohige era un poco especial porque tenía muchísimos comandantes, pero parecía que Ace se encontraba entre los 3-4 más fuertes, junto a Yosu, junto a Marco y junto a Vista. Y los 4 tripulantes más fuertes de la banda pirata de un Yonko después del propio Yonko parece que tienen un nivel similar y que ese es el nivel que conocemos como comandante de un Yonko. Además también tenemos que tener en cuenta que peleó contra Jinbe durante 5 largos días y que quedaron en empate, y que parece que Jinbe también tiene el nivel de un comandante de un Yonko. Por eso mismo parece que Oda no quiso introducirle en los Mugiwaras antes, porque durante mucho tiempo hubiese sido el personaje más fuerte de la tripulación. En cambio, ahora que Luffy ha superado el nivel de comandante de un Yonko, aunque sin llegar al nivel Yonko, y que Zoro y Sanji van a alcanzar el nivel de comandante de Yonko, pues sí que era un buen momento para introducirle en la banda pirata, porque él también va a tener el nivel de comandante de un Yonko. Creo que esto es una opinión bastante general, vaya que no estoy diciendo algo muy impopular, ya que creo que la mayoría creemos que va a enfrentar a Jack una vez este se recupere con el despertar y que le va a vencer, y ahí se va a demostrar que tiene el comandante el nivel del comandante de un Yonko, perdón, me estoy liando otra vez un poco. Por eso mismo es que creo una vez más que Ace tenía mínimo el nivel de comandante de un Yonko, y que si hubiese seguido mejorando, pues hombre, tampoco sabemos hasta qué punto hubiese podido llegar, pero mínimo yo sí que creo que podría haber llegado a nivel de comandante de un Yonko más fuerte, o quién sabe si incluso en 2 años o más hubiese podido acabar llegando al nivel de un Yonko. Pero bueno, mínimo eso, se hubiese quedado un poquito por detrás de Luffy, nivel comandante de un Yonko entre débil y medio. Ya quien hubiese podido derrotar, pues a Yonkos, a comandantes de Yonkos de su nivel o de un poquito inferior a él, tipo pues Cracker, Snack, Jack y este estilo, y pues todo el resto de personajes que estén por debajo de ese nivel claramente, como por ejemplo lo es Doflamingo, ya que Doflamingo recordemos que lo pasó muy mal contra la cuarta marcha de Luffy, contra el Boundman, mientras que Cracker y Katakuri y otros comandantes de Yonkos, e incluso personajes que son un poquito más débiles que comandantes de Yonkos, como lo son los Tobiropo, lo aguantan medianamente bien. Bueno, los comandantes de los Yonkos de hecho lo aguantan bien, el Boundman en cambio el Tobiropo ya sí que parece costarles un poco más, y Doflamingo al costarle mucho más haber hecho frente a esa técnica de Luffy, entonces claramente demostraba que no alcanzaba estar a ese nivel, aunque eso no quita que siga siendo uno de los mejores villanos que hemos tenido en todo One Piece. Yoski GC dice así: hola Gold, hola Yoski GC, te deseo lo mejor, muchísimas gracias igualmente. Y ahora pregunta: si en la pelea entre Shirohige y Roger no se tocaban por su tremendo haki, incluso Oden lo dijo, ¿no se supone que debió ser igual entre Shanks y Shirohige? ¿Se contuvieron? ¿Error de Oda? ¿Qué dices? Segundo, ¿por qué estás en contra de que haya parejas entre los Mugiwaras? ¿No te gusta el romance? Y por último, sé que el Pirata World no es canon en el manga, pero ¿no crees que pudo haber tenido algún papel más importante, como ser rival de los Piratas Rocks o algo parecido? Ten un buen día, Goldecito bebecito facherito. Adoro tus vídeos. Pues me alegro que te gusten mucho mis vídeos, Yoski GC. Y bueno, respondiendo a tu primera pregunta, yo creo que sí que puede llegar a estar justificado la diferencia, porque al fin y al cabo, cuando ese choque de Hakis del Rey ocurrió entre Shirohige y Roger, parece ser que fue cuando ambos personajes se encontraban en su nivel de fuerza más alto. Es decir, Shirohige de joven era más fuerte que Shirohige de viejo y Roger era más fuerte que Shanks. Por lo tanto, si algún choque de Hakis del Rey tiene que ser el más especial de todos, creo que tiene mucho más sentido que lo sea uno entre Shirohige y Roger en su mejor momento que uno entre Shanks y Shirohige de viejo. Así que me parece que está justificado que haya esa diferencia. En cuanto a por qué no quiero que haya parejas entre los Mugiwaras, si no me gusta el romance, a mí el romance sí que me gusta bastante, de hecho es uno de los géneros que más disfruto en los manga animes, pero me gusta cuando hay una base detrás, cuando está bien metido y bien desarrollado. En cambio, es que entre los Mugiwaras no ha habido apenas desarrollo romántico, como mucho
una frase cada arco, y eso, ¿por qué queréis que os diga? A mí no me parece lo suficiente como para defender que pueda haber una relación romántica en condiciones entre dos Mugiwaras. Por eso mismo, en el caso de que acaben teniendo pareja, prefiero mucho más que la tengan con alguien externo a los Mugiwaras y que los propios Mugiwaras sigan considerándose como una familia. Al fin y al cabo creo que ese también es un tema de One Piece, ¿no? Que aunque no haya lazos de sangre, se pueden considerar entre ellos como una familia. Ya lo vimos con Luffy e Sabo, ya lo vimos con los piratas de Shirohige y creo que también lo estamos viendo con los Mugiwaras. Y si hubiese parejas románticas entre ellos, creo que se arruinaría un poco esa sensación de familia sin haber lazos de ese estilo. Y en cuanto a lo de World, hombre, es que hay que tener en cuenta que fue el enemigo de un especial de televisión del anime de One Piece hace 7 u 8 años. Me parece normal que no tuviese ese trasfondo relacionado con Rocks o algo así. Si lo hiciesen hoy en día, por ejemplo, si hiciesen un nuevo especial de televisión con un pirata de esa época, pues entonces sí que creo que dirían que fue rival de Rocks, pero al haber sido hace tanto tiempo, no sé, me parece normal que no lo hiciesen y por eso es que no considero que estuviese desaprovechado. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre soléis valorar muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter, donde os informo casi en el instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!